Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En esta mañana quiero comenzar una reflexión sobre un personaje que cada vez que vuelvo a él me resulta tan simpático, que es el personaje de Jonás, el profeta Jonás. Y me resulta simpático porque parece casi increíble lo que a este profeta le sucede en ese relato de 4 capítulos en el libro de Jonás. Y hay muchas interpretaciones sobre este libro, hay muchos entendimientos y mucho se ha estudiado y mucho se ha analizado el contenido del libro de Jonás. Por un lado, se ha tratado en ocasiones de confirmar que la información que está en el libro es información cierta y fidedigna. O sea, que Jonás existió, que a Jonás se lo tragó un pez grande, que a Jonás ese pez lo vomitó en la orilla del mar. Y nunca me olvida que en un momento de mi adolescencia escuché a una persona, un conferenciante, hablando acerca de que lo que dice el libro de Jonás, que el pez se tragó a Jonás y lo vomitó en tierra, pudiera ser científicamente comprobado y pudiera ser científicamente cierto. Sin embargo, yo no voy por esa dirección en esta mañana, porque me parece que detrás de la historia hay otras enseñanzas, hay otros posibles aprendizajes que son para mí mucho más importantes. Claro que Dios puede hacer lo que le da la gana, claro que Dios tiene el poder para hacer y obrar como Él quiere, pero me parece que detrás del libro lo que hay es una enseñanza profunda acerca de un hombre que representa un pueblo con el que Dios está bregando, un pueblo con el que Dios está lidiando, un pueblo a quien Dios está llamando con propósitos específicos. Y en la figura de Jonás está representada las actitudes que muchas veces asumimos los creyentes y asume la iglesia, la comunidad de creyentes, frente a los desafíos, frente a la invitación y frente al llamado que Dios continuamente hace a nuestra vida como cristianos y como cristianas. Dios nos está llamando. Dios siempre, desde todos los tiempos, ha estado llamando a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Y Dios nos está llamando siempre para convocarnos al trabajo, a la misión, al esfuerzo, de ser partícipes de lo que Dios quiere hacer. Y Dios siempre quiere obrar en medio del tiempo y de la historia. Y Dios quiere siempre actuar en medio de la realidad en que nosotros vivimos. Por eso podemos decir con toda certeza que en esta mañana Dios nos está llamando. En esta mañana su voz sigue convocándonos a la misión y al trabajo que Él tiene para cada uno de nosotros y nosotras. Hay una junta, unos líderes que han respondido a ese llamado del Señor. Pero el llamado de Dios no es solamente para los líderes de la iglesia y para la junta de oficiales. El llamado de Dios es para cada cristiano y cristiana, para cada creyente, para cada ser humano, para cada persona. Quiere decir que aunque usted y yo no tengamos puestos y posiciones oficiales dentro de la estructura de trabajo de la iglesia, no significa que Dios no te esté llamando, ni me esté llamando para trabajar y para servir en la obra de Él. El protestantismo con Martín Lutero creía y afirmaba con mucha certeza que los cristianos y cristianas hemos sido todos y todas ordenados y ordenadas al servicio de la iglesia, al servicio del Señor y a la obra del Señor. Es un principio fundamental
de aquello que conocemos como el sacerdocio universal de los creyentes. Quiere decir que todos y todas en esta mañana hemos sido convocados y convocadas por el Señor para trabajar y para unirnos a su obra. Pero hay luchas y hay luchas. Hay luchas con nosotros mismos, hay luchas con las circunstancias, hay luchas con nuestras propias capacidades y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos frente a ese llamado de Dios. Y el personaje de Jonás representa tristemente una parte de esas luchas y conflictos que los creyentes tenemos a la hora de ser llamados y convocados por Dios para la misión. Déjeme decirle algo sobre el profeta Jonás. Y es lo que quiero cubrir en estas dos reflexiones que va a comenzar hoy y la próxima va a ser después de la campaña de aniversario. Así que si usted quiere escuchar el cierre, tiene que volver ese domingo para que lo oiga. Pero yo creo que en el llamado que Dios le hace al profeta, hay tres niveles del llamado, o hay tres dimensiones de ese llamado que están ahí presentes y que vale la pena mirarlos. El primer llamado que está ahí retratado en el texto es un llamado a la existencia. El segundo llamado que está ahí retratado es un llamado a la misión y al trabajo en la obra del Señor. Y el tercer llamado, que es el más difícil de los tres posiblemente, es un llamado al crecimiento. Y con esas tres dimensiones del llamado de Dios, el profeta está bregando a través de toda la historia. El profeta bregando y lidiando con ese llamado es Dios tratando de trabajar con el profeta y ayudarlo en la comprensión de ese llamado que él le ha hecho. Vamos a ver hoy los primeros dos y en el próximo encuentro veremos el tercero. El primer llamado que el profeta Jonás enfrenta es el llamado a la existencia. ¿Y por qué yo digo eso? Porque el texto nos habla de un hombre que tiene padre y obviamente también tiene madre, ¿verdad? Porque no es posible tener padre sin tener madre. En otras palabras, el texto nos afirma en ese capítulo 1 a quién viene la palabra y el llamado de Dios. Viene a Jonás, hijo de Amitai. Quiere decir de que antes de que Dios se encontrara en esta circunstancia particular con el profeta, ya Dios lo había llamado a la existencia. Todos nosotros en esta mañana hemos sido llamados por Dios a la existencia. ¿Y cómo yo sé eso? Pues porque usted está aquí, yo lo estoy viendo. Porque usted nació, porque usted está vivo, porque usted está presente. Bueno, yo espero que esté presente aquí en esta mañana y su mente no esté en otro lado. Pero usted, por lo menos físicamente, lo veo aquí presente. Quiere decir que todos hemos recibido y recibimos ese llamado de Dios a la existencia. Y Jonás recibió ese llamado de la existencia. ¿Qué implica ese primer llamado según el texto bíblico? Pues mire, el doctor Justo González nos dice que en el libro del Génesis se habla de ese llamado de Dios a la existencia. Y nos dice que en el libro de Génesis, en el capítulo 1 del versículo 3, Dios por su palabra llamó a la existencia a toda la creación. Dijo, sea la luz, y fue la luz, y creó el primer día, el segundo día, el mar, las montañas, el cielo y todas las cosas creadas. Quiere decir que por la palabra de Dios, todo lo que existe vino a existir, vino a ser presente, vino a formar parte de una realidad. Y en ese primer llamado a la existencia también está el ser humano. Y dice el doctor Justo González que Dios también mediante su palabra y con su poder creador creó en Génesis 1, 26 y 27 al hombre y a la mujer, varón y hembra creados a la imagen y semejanza de Dios. Y no solamente Dios nos ha llamado a la existencia,
sino que la Biblia nos afirma que en esa existencia a la que hemos sido llamados es una existencia buena ante los ojos de Dios. Lo que Dios hizo en ti y en mí, lo que Dios permitió que surgiera y existiera en ti y en mí, Dios lo vio como cosa buena. Usted y yo no somos cualquier porquería. Somos cosa buena, de gran valor, ante el poder creador de Dios, ante la palabra creadora de Dios. Por eso afirma el Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. En otras palabras, que en nosotros está también ese poder creador de Dios. En nosotros está esa capacidad creadora de Dios. En nosotros están los recursos y el potencial para poder realizar con nuestra vida lo que Dios ha intencionado que realicemos. También dice Génesis 1:26 en adelante que Dios nos ha dado poder y potestad. Le dio al ser humano poder y potestad, capacidad sobre todo lo creado. En otras palabras, que Dios también nos dio un don administrativo, nos dio una capacidad de poder lidiar, de ordenar, de manejar los recursos que ha puesto a nuestro servicio. Y dice Génesis 1:26 que Dios le dice a aquel primer varón y a aquella primera mujer: fructificaos y multiplicad. Eso no solamente tiene que ver con el asunto de parir hijos e hijas, tiene que ver también con el asunto de que nosotros tenemos el potencial de crecimiento, el potencial de expansión, el potencial de que nuestra vida se puede multiplicar, se puede expandir, puede crecer y puede producir frutos, que es de lo que habla el Nuevo Testamento cuando habla de la vida fructífera en el Señor. Por lo tanto, si Dios nos ha llamado a la existencia, y si en esa existencia, según Génesis, Dios nos ha dado esos recursos, ese potencial y esas capacidades, quiere decir que cuando viene el segundo llamado a nuestra vida, a la misión, Dios sabe a quién llama y por qué lo llama. Dios conoce y entiende muy bien el contexto de nuestra vida, lo que nosotros somos. ¿Cómo no lo va a conocer si Él fue el que nos creó? Pero por un lado están las capacidades que Dios, según Génesis, ha puesto en nosotros. Pero por otro lado están las experiencias que nosotros vivimos. Están los accidentes de la vida. Están las frustraciones, están los dolores, están las angustias. Quiere decir que a esa existencia a la que Dios nos ha llamado se le han sumado una serie de experiencias que usted y yo hemos vivido. Nosotros nacimos en una casa, en un espacio familiar, y ese espacio familiar nos enseñaron valores, nos enseñaron aspectos importantes de la cultura, nos enseñaron a comportarnos con los demás, nos enseñaron las cosas que realmente son importantes en la vida, y usted no puede borrar de su vida que usted es hijo e hija de su madre y de su padre, es hijo de su casa, porque sobre su vida están las marcas de su familia. Sobre su vida y la mía están las manías de nuestros padres y de nuestras madres. Están los miedos también que hemos heredado de ellos. Están las condiciones en las cuales ellos nos han criado. Sobre nuestra vida están las marcas de los líderes y las personas importantes que nos han acompañado. Sobre nuestra vida están las marcas de nuestros pastores y ministros que han pasado por nuestra vida. Quiere decir que junto con esa existencia a la que Dios nos ha llamado, se han sumado una serie de otros factores a nuestra vida. Muchas de esas cosas han venido como una bendición, nos han ayudado en el crecimiento, en la multiplicación de las posibilidades de nuestra vida, pero muchas de esas cosas han venido como una carga también, porque también hemos aprendido los prejuicios, porque también hemos aprendido aquellas visiones de la vida que no favorecen la dignidad de otro ser humano. O sea que en el paquete ha venido lo bueno, ha venido lo malo y ha venido lo feo. The good, the bad and the ugly. Y nosotros tenemos la responsabilidad de manejar ese paquete de nuestra vida, sobre todo cuando se trata de responder a ese Dios
que nos está llamando. Pues mire, Jonás no es una excepción. Jonás tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Porque en la vida de Jonás está representado algunos elementos del paquete de él como ser humano y de la vida de un pueblo que impiden que Jonás pueda entrar en una experiencia de apertura en su respuesta al llamado de Dios. Déjeme decirle algunas cositas importantes que usted debe saber. Jonás representa al pueblo de Israel justamente después que el pueblo había regresado de Babilonia de nuevo a Jerusalén. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos aquí sobre tu luz que brilla y que amanece Jehová sobre nosotros y todos estábamos tan felices con esa lectura bíblica, ¿verdad? Pues mira, esta gente que recibieron esa palabra del profeta Isaías, después que regresaron a Jerusalén, después que fueron liberados y devueltos del destierro babilónico, después que Dios le había dado esa palabra tan extraordinaria, en vez de abrirse a ese futuro que Dios les había hablado a través del profeta, en vez de convertirse en esa luz para las naciones que el profeta les había anticipado que iban a ser y que Dios pedía que fueran, empezaron todo lo contrario. Empezaron a cerrarse, empezaron a cerrar su corazón, empezaron a decir, no, esto aquí, esto es lo de nosotros aquí. Los únicos que tienen valor frente a Dios somos nosotros, el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido. Y vamos a empezar aquí a cerrar esto y a dejar a otra gente afuera porque necesitamos validar esto aquí que somos nosotros. Y Jonás representa a ese pueblo en esa actitud. Y intentaron y comenzaron a hacer una reforma con el interés y el deseo de poder recuperar su identidad como pueblo. Pero se les fue la mano porque exageraron tanto, que se cerraron tanto, que se olvidaron de esa misión de Dios que les invitaba a mirar fuera de sus fronteras. Por lo tanto, Jonás representa a un pueblo testarudo, cerrado de mente y de corazón a la misión de Dios. Un pueblo que se ha encerrado en su comodidad, se ha encerrado en su vocación como pueblo escogido y llamado por Dios, y un pueblo que ha perdido de perspectiva esa dimensión universal del llamado de Dios, esa dimensión abierta a todo ser humano de ese llamado y de esa invitación de Dios. Por lo tanto, cuando llega el segundo llamado a Jonás, ahí es donde, como dicen en el campo, donde la puerca entorchó el rabo. Donde para el profeta los huevos se pusieron a peseta. Porque está todo lindo cuando Dios viene palabra de Jehová a él. Y eso lo que significa es que llegó un momento a su vida de transformación, de cambio, de apertura de nuevos caminos, una invitación de Dios para ponerlo en el horizonte del servicio y del trabajo, hasta que le dice Dios al profeta para dónde es que tiene que ir. Mire, déjeme decirle algo. Hay una visión romántica con este asunto del llamado de Dios, ¿verdad? Cuando uno piensa que cuando Dios llama a uno, eso los pétalos de rosa empiezan a caminar, a caer sobre el camino y empieza todo a brillar con mayor lucidez y todo va a estar ajustado y puesto en su sitio y no va a haber contradicciones y no va a haber antagonismos y no va a haber peleas ni lucha, porque como Dios me ha llamado a esto, esto tiene que coger suave, y todo el mundo tiene que estar alineado y esto tiene que correr con mucha facilidad. Pues mire, déjeme decirle algo y perdone que no siempre es así. A veces puede ser así, pero no siempre es así. Hay momentos en la vida que ese llamado de Dios nos toca en lugares donde nosotros no queremos ser tocados. Nos aprieta botones que nosotros no quisiéramos que nos apretaran. Hay momentos que el llamado de Dios nos confronta con ciertas áreas oscuras y sombrías de nuestra vida
que nosotros quisiéramos poder mantener en la oscuridad y en la sombra. Hay momentos en que el llamado de Dios requiere el alto costo de un precio que muchas veces no estamos dispuestos a pagar. Y cuando no queremos pagar ese precio, cuando no queremos cruzar esa frontera, cuando no queremos afrontar con la luz de Dios esa debilidad en nuestro carácter, ¿qué hacemos? Mire la foto ahí en el texto bíblico. Cuando usted no quiere afrontar algo, ¿qué usted hace? Usted se va, usted huye, usted corre, usted se esconde. Y en ese sentido, el profeta representa ese espíritu, esa negación, ese miedo y ese temor del creyente y del pueblo de asumir esa vocación universal a la que Dios le está llamando. El profeta representa a esos creyentes que se niegan a mirar esas áreas oscuras que son obstáculos para el cumplimiento de la misión y el trabajo de Dios. No estamos hablando en este pasaje bíblico de gente que no conocía a Dios. Estamos hablando del pueblo llamado por Dios, el pueblo de Israel. Los que estaban de primera mano caminando con Dios. Es más, ese relato bíblico nos muestra las actitudes de 2 o 3 paganos ahí, que eran mucho más creyentes que el mismo Jonás. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Por lo tanto, este llamado a la misión que le hace Dios al profeta es un llamado duro de oír, difícil de asimilar. Y cuando el profeta se mira a sí mismo, descubre que no tiene ni el ánimo, ni tiene las capacidades en ese momento para aceptar lo que Dios le está proponiendo. Yo creo, hermanos y hermanas, que el llamado que Dios hace a nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo no es un llamado fácil de escuchar, porque Dios no nos está llamando para el chijija, porque Dios no nos está llamando para hacer la ola, ¿verdad? En una muestra así de entusiasmo vacío. Porque Dios nos está llamando en un tiempo histórico que es complejo y que es difícil. Nos está llamando en medio de circunstancias hacia las cuales a veces no queremos mirar. Nos está llamando en medio de tiempos donde hay situaciones en nuestra vida hacia las cuales tampoco quisiéramos mirar. Y quizás muchos de nosotros y nosotras preferiríamos que Dios nos dejara quieto. Y preferiríamos no tener que escucharlo. Pero ¿sabes qué? Sin esa respuesta a ese llamado de Dios, no puede haber crecimiento. Y ahí está la tristeza del profeta. Un creyente que se niega a crecer. Un creyente que se niega a aceptar y explorar la propuesta que Dios le está haciendo. ¿Tenía justificación Jonás para la actitud que había asumido? Todas las justificaciones. Porque Nínive es la capital del imperio asirio. Enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Porque Dios lo estaba llamando para que fuera un lugar que él prefería que se hubiese quemado en llamas, y que antes que enviarlo a él, que Dios hubiese desatado una lluvia de fuego y hubiese acabado con todos ellos. Por lo tanto, ese lugar al que Dios llama al profeta le levanta unas resonancias en el espíritu del hombre que le resultan incómodas y que no quiere manejarlas y no quiere lidiar con ellas. Yo quiero volver a repetirte en esta mañana que el Señor te llamó a la existencia. Y no te llamó para que tu vida fuera un desperdicio.
No te llamó para que desgastaras tu vida en aquello que es inútil. No te llamó para derrochar tus capacidades y tus habilidades o para encerrarte en ti mismo, en ti misma. Te llamó para crecer y para multiplicarte. Te llamó para entrar en la ruta y en el camino de su voluntad, de su misión y de su trabajo. Te llamó para que en ese caminar tu vida descubra y encuentre sentido y puedas comprender al menos en alguna parte esa dimensión de tu existencia, el propósito de tu existencia. Y yo estoy seguro en esta mañana que el llamado que Dios está haciendo a tu vida y a la mía y a esta iglesia no es tarea fácil. Pero también estoy seguro de que el que nos está llamando sabe lo que hace. Y que el que nos llama ve más de lo que nosotros podemos ver. Y ya Él ha visto y ha anticipado el potencial y las posibilidades que hay en la vida de esta comunidad de fe. Y si Dios te ha traído a este lugar y te ha ubicado en este lugar, lo ha hecho haciendo un empate perfecto de su proyecto, de su agenda para esta iglesia en este tiempo. Usted no se ha equivocado de sitio, usted está en el lugar que Dios ha querido que usted esté. Y si Dios no se equivoca en esos asuntos, quiere decir que nosotros necesitamos empezar a ser como el profeta y como el pueblo. En vez de estar mirando hacia afuera, vamos a empezar a mirar hacia adentro. Y vamos a empezar a mirar aquellos botones, aquellas áreas sensibles de nuestra vida que se están activando frente a esa invitación de Dios. Porque Dios quiere que crezcamos. Porque Dios quiere que nos multipliquemos. Porque Dios quiere que seamos luz en medio de este lugar. Porque Dios quiere que reflejemos su imagen y su semejanza. ¿Estás dispuesto tú a abrir tus oídos y tu corazón a ese llamado? ¿Estás dispuesto y dispuesta a salir de las sombras, de la oscuridad y entrar en la luz de la palabra del Señor que en el Génesis crea todas las cosas? Esa palabra del Génesis es la palabra con la cual Dios nos llama, con la que Dios quiere crear cosas nuevas con nuestra vida, cosas nuevas con nuestra iglesia, experiencias gratas de crecimiento y de trabajo. Yo quiero que usted mantenga esa reflexión en su corazón, porque la próxima vez que volvamos a este texto, yo le voy a decir a usted todo, le voy a dar una receta de todo lo que usted tiene que hacer para no crecer. Pero se la voy a decir para que haga lo contrario. Tú sabes que a veces nos dicen que hagamos una cosa y nosotros hacemos lo contrario. Pues yo voy a tratar esa estrategia. Le voy a decir lo que no debe hacer para que usted no me haga caso. Y usted haga lo contrario. Como a veces me sucede con Isabela, ¿verdad? Que tengo que decirle lo contrario para que haga lo contrario. Le voy a decir todo lo que usted tiene que hacer para no crecer. Para que el Señor nos ayude. Para que el Señor nos ilumine y nos acompañe como pueblo suyo. Cierre sus ojos para orar. Señor, en esta mañana
Tú nos llamas por nuestro nombre. Nos llamaste un día a la existencia. Nuestros ojos vieron la luz. Y nuestra vida, Señor, en esa existencia puso sonrisas y alegría en la vida de nuestra familia, de nuestra casa. Pero también esta mañana, Señor, Tú nos llamas al trabajo, a la responsabilidad y a la misión. Ayúdanos, Señor, a visualizar en nosotros y en nosotras, en nuestra vida de comunidad, hacer una radiografía perfecta con Tu Espíritu Santo, para que en estos 7 días de oración, de meditación, nos ayudes a mirar aquellas zonas sombrías y oscuras de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos ayudes a mirar aquello que nos detiene, que nos paraliza, que nos aleja, que nos esconde, Señor, del camino hacia el cual Tú nos invitas a caminar. Ayúdanos en estos días de oración, Señor, a encontrar iluminación en nuestro espíritu y en nuestra mente. A descubrir, Señor, que el primer espacio de crecimiento y expansión es mi propia vida, es mi conciencia, es mi corazón, es mi espíritu, es mi voluntad, son mis decisiones. Y que nos ayudes a crecer ahí, Señor. Y que ese crecimiento genere fruto, Señor, a nuestro alrededor. Y se convierta, Padre amado, en semilla, en árbol, en arbusto, Dios, que invite a otros y a otras. Por eso, Señor, nos ponemos en Tus manos en esta mañana, pidiéndote que la imagen del profeta y de la historia del profeta nos sirva de espejo, Señor, para mirarnos, pero también para iluminar el sendero hacia el que Tú nos llamas. En Tus manos ponemos nuestra vida y frente a Tu palabra, Señor, nuestra meditación y nuestro pensamiento, para que Tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Sosténnos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en ese proceso importante de mirarnos en el espejo de Tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.